Esta inmensidad es sencillamente espectacular. Qué hermoso. Qué hermoso, gente, qué hermoso. Honey, 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 honey. Y bueno, tía, buenas tardes, buenas noches, mi querido ñañitos. En estos momentos me encuentro en... Aguanta causa, pero si estoy en Lima, estoy en Miraflores. O sea, tengo que cambiar el acento porque me encuentro en otro lugar. Y en estos momentos, gente, los he traído al distrito de Miraflores para que puedan apreciar conmigo el famoso faro de Miraflores. O sea, gente, esto está, pero ya no, ya van a ver conmigo unas cosas muy bonitas. Miren esto. Este es el famoso faro de Miraflores, gente. Bueno, ya basta. Aquí. El faro de la Marina está ubicado en lo alto de los acantilados que dan al Océano Pacífico y su silueta negra y blanca contrasta con el cielo como si fuera un centinela eterno observando al mar. Es un faro que no solo guía embarcaciones, sino también emociones. Lo sentí como un punto de encuentro entre la ciudad vibrante y la inmensidad del mar. Me acerqué y pude leer la placa que dice que fue construido en 1900 y trasladado a Miraflores en 1973. Tiene unos 22 metros de altura, pero su presencia es mucho más grande por todo lo que representa. Y cuando un parapente pasó por delante del sol, justo al lado del faro, sentí que estaba viviendo una postal. Si alguna vez vas a Lima, ese rincón del malecón es algo que simplemente no te puedes perder. Como ustedes sabrán, la capital peruana, Lima, es la única capital con salida al mar, mejor dicho. Ninguna otra capital sudamericana tiene tanto privilegio como la capital peruana de tener enfrente, estar bañada, mejor dicho, por el Océano Pacífico. Miren eso, gente. Miren eso. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Wow. Y bueno, gente, quiero presentarles a ustedes aquí la inmensidad del Océano Pacífico. Desde el faro de Miraflores, la vista al Océano Pacífico es espectacular. Ves el mar extendiéndose hasta el horizonte con olas suaves y el sol pintando el cielo de colores cálidos. Parapentes cruzan el aire, el viento es fresco y todo transmite paz. Es un lugar que simplemente te atrapa. ¿Cuántas veces estuve aquí cuando era pequeño y ahora me encuentro nuevamente recorriendo esos viejos pasos aquí atrás mío, el Océano Pacífico, y llegar nuevamente después de tantos años a recorrer estos viejos pasos? Pues siento tantas cosas, siento esos sentimientos encontrados que hace tiempo no sentía. Qué belleza, simplemente qué belleza. Me encanta estar aquí. Y bueno, sobre todo esta vez que vengo con mi cámara para enseñarles a ustedes, aquellos que se encuentran en otras partes del mundo, pues de dónde vengo yo. Yo vengo de este país maravilloso llamado Perú. Estoy en estos momentos en el distrito de Miraflores, en la capital limeña, y hay mucho por ver. El tiempo falta, pero al menos espero que ustedes conmigo disfruten este pequeño paseo para que puedan ver dónde me encuentro en estos momentos. En estos momentos me encuentro en el maravilloso distrito de Miraflores y bueno, he venido a traerlos aquí para que conozcan esta parte tan hermosa que es el faro de Miraflores. Y miren lo que se ve aquí. La vista es sencillamente espectacular, la vista es hermosa. Ver este faro que tantas veces vi cuando era niño, y bueno, ahora vengo con ustedes con esta cámara para que vean esta belleza, que claro, ya no funciona, pero con el paso de los años se ha quedado simplemente como un monumento decorativo al barrio de Miraflores. Este es un distrito muy exclusivo, es un distrito muy bonito, y bueno, he venido a enseñarles aquí lo hermoso que es este distrito. Y hay gente descansando, hay gente haciendo TikTok, hay gente haciendo de todo un poquito. Y bueno, les quiero dar esta vueltita acá alrededor del faro y luego vamos a ir caminando hasta lo que se llama el Parque del Amor. El Parque del Amor, que también es muy turísticamente conocido, y vamos para allá que hay mucho por ver.
En realidad estoy vestido una chaqueta en estos momentos, pero no está haciendo frío, estoy que me muero de calor. Pero miren esa inmensidad tan hermosa, gente, qué lindo. Allá hay gente haciendo un poco de surfing, recuerdo mis épocas de juventud, cuando yo también venía a hacer surfing allá en las playas de Macaja, Redondo, Playa Estrella. No son olas tan grandes como en otros países, pero aquí realmente para un novato es la cuna del surfing. Por excelencia, Miraflores siempre tuvo unas playas para aquellas personas que se iniciaban por primera vez en el surfing. Y aquí está, aquí está. Caminaba por el malecón de Miraflores mientras el sol comenzaba a bajar con esa luz dorada que hace que todo se vea más bonito. El cielo estaba despejado, una brisa fresca venía del mar y el sonido de las olas se mezclaba con las risas de la gente. El malecón estaba lleno de vida, parejas tomadas de la mano, familias con niños, gente paseando en bicicleta o corriendo y yo caminando lentamente hacia el Parque del Amor, disfrutando cada paso. A mi lado iba mi compañera de viaje y no podía evitar contarle todo lo que ese lugar significaba para mí. Le hablaba de cuando era niño y venía con mi familia, de cómo corría por estos mismos caminos sin preocupaciones, riendo sin parar. Le conté que muchas veces me sentaba cerca del faro, solo a mirar el mar, soñando con el futuro, sin imaginar que un día volvería tantos años después, acompañado y con el corazón lleno de nostalgia y alegría. Mientras caminábamos, mirábamos hacia el cielo y veíamos los parapentes flotando sobre los acantilados. Era como si el cielo también se hubiera llenado de gente queriendo tocar ese atardecer tan perfecto. El mar allá abajo reflejaba los colores del cielo y todo parecía sacado de una postal. Yo estaba emocionado, profundamente emocionado. Sentía que cada paso me conectaba con mi pasado, con ese niño que fui y al mismo tiempo con el presente, con esta nueva historia que estaba viviendo. Miré a mi compañera, le sonreí y le dije, ¿te das cuenta de lo hermoso que es esto? Es como si el lugar me estuviera abrazando otra vez, como si nunca me hubiera ido. Y así, entre recuerdos, risas y el sol bajando lentamente, seguimos caminando hacia el Parque del Amor, mientras el malecón nos regalaba uno de esos momentos que se quedan para siempre en el alma. No está haciendo frío, pero al estar al lado del acantilado se siente un vientecito un tanto fresco que creo que por la noche sí bajar la temperatura un poco, pero nada mal. A comienzos de octubre, el clima en el malecón de Miraflores es templado y agradable. Las temperaturas oscilan entre los 16 y 21 grados, hay poca lluvia y el cielo suele estar nublado, típico de la primavera limeña. La brisa del mar refresca el ambiente, perfecto para caminar o andar en bici. Eso sí, el agua del mar sigue fría, así que pocos se atreven a meterse. Bueno, lo que apreciamos acá es el famoso parapente. Y aquí, gente, te puedes tirar, como ven allá, en paracaídas. Te van a dar un paseo de más o menos alrededor de 10 minutos y vas a poder apreciar todo el acantilado o parte del acantilado desde otra perspectiva, desde otra vista. Yo lo hice una vez, pero fue con motor y estuvo sencillamente espectacular. Te lo filman y bueno, la experiencia sinceramente vale la pena. Hay mucha gente esperando, hay gente que realmente lo quiere hacer porque la experiencia realmente es única. Así que bueno, te lo recomiendo, vale la pena. Bueno, gente, en este momento estamos llegando a lo que sería el Parque del Amor en Miraflores. Muchas parejas llegan a este parque. A muchos les gusta venir acá por la noche. La vista que hay acá simplemente es hermosa. Como ven, acá hay muchas mesas. Sentarse acá a tomar una copa, un café, es hermoso. Y a ver el atardecer aquí, me imagino que debe ser muy bonito. Qué bonito. Wow.
Wow, miren eso, gente, qué espectacular realmente. Esta vista que tengo en este momento no tiene precio. Loving to whom I can see and it hurts me. ¿Qué opinan, gente? Qué hermosura, ¿verdad? Y luego tenemos que bajar a donde yo solía correr tabla. Quiero enseñarles dónde yo venía cuando era niño. Y miren acá. Miren eso. Significa una pareja amándose, besándose. Por eso que lo llaman el Parque del Amor. Cuando visité por primera vez el Parque del Amor en Miraflores, sentí que estaba en un lugar mágico. Fue inaugurado el 14 de febrero de 1993 durante la gestión del alcalde Alberto Andrade. Su objetivo era crear un espacio que celebrara el amor en todas sus formas, inspirado en el famoso Parque Güell de Barcelona. Lo que más llama la atención es la escultura central llamada El Beso del artista peruano Víctor Delfín. Representa a una pareja fundida en un abrazo apasionado y dicen que está inspirada en el propio artista y su esposa. A mi alrededor, los coloridos mosaicos decoran los muros con frases románticas y poemas en español y quechua. Cada rincón del parque está pensado para enamorados, bancas con vistas al mar, caminos floridos y ese aire único que tiene el malecón limeño. Para mí, el Parque del Amor no solo es un homenaje al sentimiento más profundo que tenemos los seres humanos, sino también un lugar que invita a recordarnos que el amor merece celebrarse todos los días. Recuerdo con nostalgia aquellos paseos de mi infancia por el malecón de Miraflores, cuando mis padres me llevaban a caminar por la Bajada Balta. Este camino histórico que conecta el corazón de Miraflores con el Océano Pacífico ha sido testigo de innumerables historias y transformaciones a lo largo de los años. En 1967, durante el gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry, se inauguró el puente Villena Rey, nombrado en honor al exalcalde de Miraflores, Eduardo Villena Rey. Este puente, en arco, une ambos lados del malecón, cruzando la Bajada Balta y ofreciendo vistas impresionantes del mar. Décadas más tarde, en 2016, se construyó un puente mellizo para aliviar el tráfico vehicular y mejorar la experiencia de los peatones y ciclistas. Estas estructuras han cambiado el paisaje de la zona, pero la esencia de la Bajada Balta, con su encanto histórico, permanece viva en mis recuerdos. El Parque Intihuatana, ubicado en el malecón de Miraflores, Lima, es un espacio que combina arte, historia y vistas impresionantes del Océano Pacífico. Su nombre proviene del quechua y significa donde se ata el sol, en referencia a las antiguas piedras ceremoniales incas utilizadas para observaciones astronómicas. En el centro del parque se encuentra una escultura moderna del reconocido artista peruano Fernando de Cislo, que interpreta el concepto del Intihuatana de Machu Picchu. Esta obra simboliza la conexión entre el pasado ancestral y el presente contemporáneo del Perú. El parque ofrece vistas panorámicas del océano, convirtiéndose en un lugar ideal para relajarse y disfrutar del entorno. Dentro del parque se encuentra la crepería El Beso Francés, un lugar encantador donde los visitantes pueden deleitarse con una variedad de crepes dulces y salados mientras disfrutan de la vista al mar. Esta crepería ha sido destacada por su ambiente romántico y su ubicación privilegiada en el malecón. Amigos, yo ahora he llegado a un momento debajo de un puente en la cual me trae muchos recuerdos. Cuando yo era joven o era niño, estudiaba muy cerca a este puente. Bueno, ahora veamos, hay dos puentes en realidad hoy. Este es el nuevo, y el de acá, el del arco ancho, es el antiguo. Y yo recuerdo cuando estaba niño, claro, uno no piensa en el peligro, pero subíamos corriendo hasta arriba, gente, subíamos corriendo.
y luego bajábamos, subir y bajar. No medíamos el peligro en realidad, pero era una adrenalina muy simpática. No sé si simpática o no, pero bueno, realmente muy interesante. Claro, ahora yo ni de loco lo haría. Imagínate si yo me entero que mi hijo está haciendo eso, pues me da un infarto. Pero en aquella época, pues, como jóvenes que era, no medíamos ese peligro y esa era nuestra adrenalina de bajar y subir. Y bueno, ahora quiero bajar con ustedes al circuito de la Costa Verde. Hay mucha gente que está bajando en estos momentos, muchos automóviles también en estos momentos bajando a la Costa Verde, puesto que es una ruta muy rápida para ir al aeropuerto o movilizarse a través de los diferentes distritos de la capital limeña. Nosotros lo que vamos a hacer es bajar todas las escaleras que ven ahí hasta la parte de abajo y así poder llegar al mar. Vamos para allá. Bueno, la bajada es larga. Yo recuerdo que lo subíamos y lo bajábamos de niños como si nada. Y encima íbamos cargando nuestras tablas de surf. Y claro, el cuerpo es otro. El tiempo vuela, el tiempo cambia y ya la máquina es completamente diferente. Ya no nos da... Bueno, no sé. Yo hago mis ejercicios tranquilo. Creo que subí, bajé Machu Picchu y el Tambo como si nada. Yo pienso que acá sí la hago. Los escalones son altos, pero bueno, el asunto es conocer, filmar y pasarla bien, pues, ¿no? Para mí, al menos, regresar por estos escalones es volver a mi juventud, a mi niñez, en las épocas en que yo bajaba y subía esto como si nada. Y claro, en las épocas en que subía ese puente como si nada también. La Bajada Balta, ubicada en el distrito de Miraflores, Lima, es un camino que conecta el corazón de Miraflores con las playas de la Costa Verde. Su historia se remonta a tiempos prehispánicos, cuando era una quebrada natural utilizada por comunidades nativas. Durante mi infancia, solía descender por la Bajada Balta con mis padres para llegar a las playas de Macaja y Waikiki. Estas playas son conocidas por sus olas ideales para el surf, atrayendo tanto a principiantes como a surfistas experimentados. Recuerdo con cariño mis primeros intentos sobre la tabla, desafiando las olas bajo la atenta mirada de mis padres. Mis años escolares transcurrieron cerca de estas playas, lo que me permitía escaparme después de clases para practicar surf o simplemente contemplar el mar. Cada rincón de la Bajada Balta y sus alrededores está impregnado de recuerdos entrañables que han dejado una huella imborrable en mi corazón. Tenemos aquí un montón de handicraft. Miren, eso gente aprecia. Eso es arte local. Sea horses. Ay, la Bajada Balta, cómo ha cambiado, ¿verdad? Todavía recuerdo esos escalones que parecían interminables cuando era niño, con la emoción de llegar a la playa. Ahora al recorrerlos siento esa mezcla de sorpresa y cariño. Es cierto, los artesanos le dan una vida especial a la bajada, sus colores, sus texturas, las historias que cuentan sus manos. Cada pieza parece susurrar algo de nuestro Perú. Me encanta detenerme a observar e imaginar el trabajo detrás de cada creación. Es como un pequeño museo al aire libre. Y esa nostalgia, cada baldosa, cada curva del camino me trae recuerdos. Las risas con mis amigos, los helados que goteaban bajo el sol, la sensación de libertad al llegar al malecón. Es como si el tiempo se detuviera por un instante y volviera a ser ese niño curioso que exploraba el mundo con ojos bien abiertos. Ver cómo la Bajada Balta evoluciona con sus nuevos aires y manteniendo ese espíritu bohemio es algo que me llega al corazón. Aunque los años pasen, siempre habrá un pedacito de mi infancia corriendo por esas escaleras. Yo quería que dejen pisar a uno.
Bueno, señoras y señores, les presento a la playa Macaja. Y al fondo pueden apreciar el famoso restaurante La Rosa Náutica, construido en los 80. Yo recuerdo cuando venía aquí no existía este restaurante, venía a correr olas con los amigos. Y bueno, llegar aquí nuevamente me trae recuerdos encontrados nuevamente, gente. Aquí me encuentro en la playa Macaja, su amigo el Zorro Viajero desde Lima, Perú. He venido con mi cámara para mostrarles dónde yo llegaba en mi niñez. Me trae muchos recuerdos venir a esta playa. Estoy en este momento con una chaqueta, ustedes pensarán que hace frío, pero no, en realidad no hace frío. Hace un poco de viento, pero en la noche se pone frío. Miren eso, qué belleza, gente. La playa de atrás es la playa Redondo, que también por excelencia es una playa de surfistas. Y ahora vamos a bajar realmente para que vean cómo es esta playa Macaja, esa playa de piedras tan particular. Solo pensar en ella ya me trae esa sensación de pisar las rocas al acercarme al mar. ¿Te acuerdas? No era la típica arena suave, era todo un desafío caminar hasta la orilla con la tabla, pero esa misma dificultad le daba un toque especial. Recuerdo perfectamente esas primeras veces que me lancé a las olas de Macaja. Cuántas veces terminé revolcado entre las piedras, pero esa tenacidad de volver a intentarlo, esa emoción indescriptible cuando por fin sentía la tabla deslizarse, aunque fuera por un instante, era adictiva. Volver ahora a esa playa de piedras es como reencontrarme con una versión más joven de mí mismo, un chico testarudo que no se rendía ante nada. Siento esa misma conexión poderosa con el mar, ese llamado que siempre me impulsa a buscar la ola perfecta, pero también hay una sensación agridulce, como si las piedras guardaran ecos de esas caídas y risas juveniles que ya no se repiten igual. Hay una mezcla de profunda gratitud por esas experiencias formativas y una suave nostalgia por el tiempo que inevitablemente avanza. Es increíble cómo un lugar, incluso uno de piedras, puede atesorar tantas historias y despertar entre nosotros emociones tan complejas. Macaja siempre será ese rincón especial donde aprendí a surfear, sí, pero también donde aprendí a levantarme después de cada tropiezo, literalmente sobre las piedras. En estos momentos son las 5:38 de la tarde, ya el sol está cayendo, pero el solo hecho de haber venido a esta playa me trae tantos recuerdos, porque yo llegaba aquí temprano por la mañana con mi tabla surf o con la pititabla antes de la tabla surf y venía a correr olas con amigos, veníamos con aletas y la pasábamos tan pero tan bien. Y bueno, regresar nuevamente por estos lares hasta una lágrima, no me salen ni las palabras, porque regresar al barrio, regresar a la tierra donde nací siempre va a ser una bendición. Gente, realmente esto es impresionante, llegar aquí después de tanto tiempo otra vez más y ver esta belleza de playa, esta playa de piedras, de rocas, en la cual yo corrí tantas veces, pues no sé, no me salen las palabras. Miren ustedes mismos. Y bueno, gente, aquí me encuentro nuevamente en esta playa en la que yo venía tantas veces cuando era pequeño, la playa Macaja, gente. La playa Macaja, son las 5:38 de la tarde, ya tenemos un sunset, pero hermoso el día de hoy. Ha estado muy bonito en Lima. Llegar aquí realmente, como le dije antes, me hace sentir tan diferente, sentimientos encontrados, sentimientos en las cuales una vez yo fui niño y venía acá siempre con mi tabla hawaiana o con mi pititabla a encontrarme con amigos del barrio, amigos de por acá. Tendría 12, 13 años, el tiempo vuela, gente, el tiempo vuela. Y mira, aquí estoy nuevamente, he venido después de tanto tiempo a apreciar esta playa y este sunset tan hermoso. El día de hoy estuvo fenomenal en Lima, un sol hermoso. Y bueno, me ha dado la oportunidad de ver este sunset tan hermoso aquí el día de hoy. La gente allí con su tabla hawaiana, los que van a ir a correr en estos momentos. No es de miedo, esto es una playa realmente para principiantes, olas no muy grandes, pero se siente la adrenalina, se deja sentir. Qué lindo, qué lindo. Gracias, papá lindo, por dejarme venir acá. Por eso les digo, gente, denle gracias a la vida
de que estamos aquí, de que estamos vivos, de que podemos todavía ver, oler, sentir y amar. Y bueno, gente, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Todo siempre tiene un comienzo y un final. Las mías ya se están acabando, con mucha pena, pero aún todavía queda mucho por filmar. La verdad que no me salen las palabras, porque haber llegado a este lugar en el cual vine tantas veces como niño me ha dejado sin aliento, sin palabras. Me invade en estos momentos una nostalgia tan, pero tan grande, solamente de pensar que ya no estoy aquí en este país por muchos años, pero luego regresar, y solamente el hecho de pensar de que aquí alguna vez yo vine cuando era un adolescente me pone triste, pero al mismo tiempo alegre, porque tuve la oportunidad de regresar aquí nuevamente y de poder encontrar aquellas cosas que alguna vez me hicieron feliz. No teníamos teléfonos celulares, no nos mandábamos mensajes, no existía la computadora, ni el televisor a colores tampoco, claro. Pero siempre nos encontrábamos, siempre nos ubicábamos los buenos amigos. Íbamos lejos, tocábamos la puerta y preguntábamos, ¿vas a salir a jugar? ¿Sales afuera? Y así. Gente, no se olviden de suscribirse a mi canal, denle like con la manito, compártanlo, coméntenlo, no les cuesta nada. De esa manera YouTube va a hacer esparcir mis videos un poquito más alrededor del mundo. No lo hago por una cuestión económica, no lo hago por cuestiones de dinero ni de fama. Simplemente es un hobby para mí. Me encanta la fotografía, me encanta el video, me encanta editar y me encanta fantasear con múltiples cosas que se puede hacer con las fotos y con los videos. Y es por eso que me gusta compartirles cada momento de mi vida, cada vez que yo viajo. Así que, gente, ya saben la de siempre: amen, quieran, ríanse. Un besote muy grande para ustedes. Y bueno, quiero también darles un saludo muy grande y muy fuerte para esta gente hermosa de Uruguay, de Chile, de Colombia, Brasil, que me han comenzado a ver, para aquella gente de España, México también, y mi hermosa gente de Tailandia y Vietnam. Se les quiere mucho. Y de momento, por el día de hoy, se va despidiendo su amigo de siempre, el Zorro Viajero, no sin antes decirles que los quiero mucho. Un fuerte abrazo, gente, y será hasta la próxima. Chao.